Listo. Como les decía, el eje central es cuál es la importancia de la veeduría distrital para la ciudadanía en la localidad de Fontuno. ¿Sí? Este ejercicio lo hemos hecho en otras localidades, estuvimos en Usaquén, estuvimos en San Cristóbal, si no estoy mal, entonces por favor ampliemos, es exacto. Entonces la idea es a través de 3 preguntas que giran sobre ese eje. La primera, si conocemos qué hacemos en la veeduría delegada para la contratación. Yo comencé por contarles la anécdota sobre la primera alerta que hicimos nosotros en este periodo. La segunda, cómo podemos optimizar esa labor, de lo que hemos venido hablando. Cómo podemos ser ese mano a mano con ustedes en esa labor tan importante que desarrolla la ciudadanía. Y la tercera, qué aspectos de la contratación del distrito nos llaman la atención. Entonces, los escuchamos, la idea es que hablen con total libertad, nosotros vamos tomando nota y vamos construyendo este diálogo. O si tienen otra pregunta sobre alguna de las otras delegadas de la veeduría, pues con el mayor gusto también, aquí hay colegas de las otras delegadas también. ¿Desde cuándo empezaron a tomar este tipo de actividades la veeduría? ¿De qué tiempo? ¿Se refiere al sistema o al sistema y a la actividad que están desarrollando hoy? No, al sistema. El sistema fue un proyecto que nosotros presentamos en este periodo. En el plan distrital de desarrollo logramos que se aprobara. Eso pues tiene unas fases, la formulación. Uno de los aspectos más exigentes es el tema de la interoperabilidad de la información. ¿Por qué razón? Eso hay que ser claro. Bogotá es de las entidades del país que mejores datos públicos tiene. Pero eso no quiere decir que sean perfectos, lo que han mencionado ustedes. A veces es que no, que es que fue el error de digitación. A veces que no cargaron la información, es que no la actualizan. Por eso nosotros hemos hecho esa alerta. Entonces, como le contaba, en 2020 se aprobó el plan, después vienen las fases propias del desarrollo del proyecto. 2021 consolidamos la interoperabilidad de la información para poder acceder a esos datos públicos, tarea en la que seguimos, porque no es fácil con algunas entidades porque son reacias a dar la información, a pesar de que es un dato público. Nos ha tocado siempre algún debate ahí. Y ya hoy la idea es que tengamos esta primera fase a disposición de la ciudadanía y que la ciudadanía nos diga, por ejemplo, yo quiero ver, que ustedes nos digan apropiándose de esa herramienta, cacharreándole, como dijimos, que nos hagan esa retroalimentación, que nos digan, oiga, yo quiero que la herramienta tenga una ventana para que yo como ciudadano voy en bicicleta por mi localidad y veo que hay un hueco y resulta que ese hueco está en una zona que estaba en obra hace un mes, pero quedó el hueco, que a veces pasa. Entonces que yo pueda tomarle una foto, referenciarla y decir, oiga, veeduría, investigue eso, ¿cómo así que estaban haciendo obra aquí hace un mes y ahí dejaron el hueco? Que esas son las ¿Por qué la pregunta? Porque como critica, en mayo se presentó un proyecto de ley para eliminar la veeduría distrital. Entonces, preocupante pues porque estos acercamientos que ustedes hacen con la comunidad hacían falta. Yo hago parte de una asociación aquí en la localidad de grupos profesionales, pero la verdad no hemos tenido el eco que debemos tener, ¿sí? Y desafortunadamente pues es preocupante la situación porque pues si se acaban estas entidades que de pronto son que visualizan la cantidad de problemas de la comunidad, preocupante que pues llegue a presentarse un proyecto de ley aprobado que lo está apoyando los concejales y los representantes hasta senadores del Congreso, ¿no? Tiene usted toda la razón. Obviamente es una situación compleja. Nuestra tarea es precisamente seguir trabajando con la ciudadanía y que la ciudadanía, quien debe decir si la entidad se mantiene o no, no es tanto ni siquiera un congresista, sino la ciudadanía. Si la entidad le está sirviendo a la ciudadanía, es la ciudadanía la que debe ser escuchada. Ese es nuestro, pero tiene usted toda la razón. Compartimos la preocupación, no podemos entrar en conversaciones de eso, pero en efecto. En orden para escucharlos a todos.
Usted, su merced, espera que digas que como no los conozco, sigue su merced y su merced. Listo. Bueno, me pertenezco al Observatorio Ciudadano Deportivo y ya hemos comunicado incluso a varios senadores y todos sobre el proyecto de ley de 55 de 2022 con los argumentos que favorecen la acción de la veeduría, y uno de los argumentos es la innovación en la gestión pública, y esta es una muestra de esa innovación en la gestión pública, además de las otras herramientas que tienen ustedes. Creo que esa batalla de momento está perdida para estos senadores que tienen la iniciativa, pero hay que estar vigilantes. Lo que sí les digo es que, siendo un observatorio ciudadano, sí tienen que revisar cuál es el círculo de la veeduría con los observatorios ciudadanos. El anterior veedor fue nefasto para los observatorios. Pienso que si hay cosas que revisar. En estos momentos las entidades crecen. Cuando se dan cuenta que están siendo atacadas, ustedes tienen la oportunidad de crecer y de fortalecerse. Y un vínculo que está debilitado es el de la veeduría con los observatorios ciudadanos, que lo que tengo ustedes para que lo sepan. Tiene usted toda la razón y recibimos con humildad las críticas para fortalecer ese punto. Un tipo venía en contravía, se montó en el andén y me ha tumbado allá contra los reductores de velocidad. Me partió la nariz, que me la tienen que operar, y me partió la cabeza. Me llevaron de urgencia a ese hospital. Y le digo yo al vigilante, vea, el señor fue el que me accidentó. No era delante. ¿Usted qué PC tiene? ¿Usted qué tiene, señora? A mí. Y al tipo que me accidentó ni siquiera le cogieron nada y el tipo se voló. Entonces ellos dicen, me dijo el vigilante, porque yo toda dolorida, le dije, señor, por favor, colabóreme. No, eso es para la policía. Y usted los ve todos ahí con un uniforme o última moda. ¿Y que ayudan a la comunidad? Yo soy adulta mayor. Y se lo dije, señor, vea, yo soy adulta mayor. No, aquí la policía, y la policía no está ahí. Entonces, ¿a quién se queja uno con todas estas cosas que están pasando? Estamos graves en Fontibón, estamos graves por ese sentido. Estamos abandonados. Aquí llega la gente y hace lo que se le da la gana con la comunidad, sobre todo con los adultos mayores. Eso es lo que quería comentar. Bueno, yo retomando un poco el tema que estaba hablando el señor, en el tema de la movilidad que hay alrededor de la plaza. Nosotros, la población con discapacidad que tenemos que usar, precisamente no volvemos porque la accesibilidad a los andenes no las hay. No hay el modelo, no está. Nos toca pasar por la calle y muchas personas que son cuidadoras también de personas con discapacidad lo tienen que meter a la calle también. ¿Qué pasa al frente de la plaza? Uno entra a la plaza y muchos espacios desocupados. Y afuera llenos de personas vendedoras ambulantes. Obviamente todos tenemos derecho al trabajo, sí, todos tenemos derecho al trabajo, pero ¿qué pasa? Uno le pregunta a las personas que están en la parte de afuera, ¿por qué no acceden a un espacio dentro de la plaza? Lo que contestan es que es demasiado caro, que no les alcanza para pagar el espacio. Eso también hay que verlo también, porque hay que dar accesibilidad también al trabajo de estas personas, ¿sí? Pero da eso es que el vendedor ambulante ya no se toma un pedacito en el andén, sino es que ya son dos carros de mercado, ¿no? Son dos pegados, entonces ya son dos pegados, entonces ya es más. Y aparte de eso, los demás carros todos pegados así también, que no sé qué pasa con movilidad, que no se dan cuenta de esto. Los carros que tienen que pasar por esa calle deben de pasar por donde es la ciclorruta, en donde nosotros tenemos que pasar. Ellos pasan por toda la ciclorruta. Un día, pues, obviamente, pues sí, me agarré, como me dice coloquialmente, me agarré con un conductor porque venía de para acá, por toda la ciclorruta, y yo iba de para allá, y écheme pito porque me quitara para él pasar. No, permiso usted, porque es que yo voy de para allá por mi ciclorruta, porque está en la ciclorruta. Y ahí nos quedamos. Cuando vio que, pues, obviamente saqué el celular para grabar y esto, ahí sí se pudo echar a un ladito para poderme ir. Entonces, no sé qué pasa ahí en ese tema. Son dos cosas que debemos de ver.
el tema a la empleabilidad de las personas que están trabajando como tal, de ver cómo se les puede colaborar de que tengan un espacio dentro de la plaza accesible, para buen pago, que realmente puedan pagar y puedan trabajar, ¿sí? Y se puede evitar esto. Y también lo de movilidad, porque es que ahí es terrible. Yo no sé qué se puede hacer ahí, pero yo he enviado bastantes videos, fotos a movilidad, han venido, los retiran, pero como dicen, da lo mismo, con los carros es exactamente. Llegan, los retiran, obviamente les ponen la multa, pero la verdad es que los retiran y si uno pasa a la media hora, otra vez uno está lleno de carro. Entonces es tremendo ese pedazo ahí de la... Con la delegada quejas vamos a dirigir comunicaciones ahí. Necesitan coordinarse, IPER, SADEP y movilidad. Delegado, perdón. Aprovecho. Dos peticiones muy respetuosas. Una, resulta que aquí cada vez que hay entregas de administraciones, hay los enlaces, ¿no? Como está pasando hoy en día, cuando el empalme, sí. Resulta que cuando vienen aquí, por ejemplo, cuando llegó esta administración, cuando estuvo Carlos Lozada, siempre veníamos a preguntar por X o Y tema y decían, no, nosotros no tenemos antecedentes. O sea, ellos dicen que parten desde el mismo momento en que llegan hacia adelante, ellos no miran para atrás. Como decían todos aquí los presentes, por eso son los problemas, porque nunca saben a qué se enfrentan o qué van a hacer. Dos, debido a todas esas situaciones, yo siempre he sido un convencido y así lo tenemos que hacer, es que todas estas inversiones de muchos años atrás siempre recaen sobre las mismas personas, las mismas asociaciones, los mismos barrios y los demás ¿qué? Entonces yo siempre he dicho, un alcalde o una alcaldesa que venga aquí tiene que mirar a ver qué barrios, qué instituciones se han beneficiado y seguir beneficiando a otras más, porque son los mismos con las mismas. Ejemplo, hemos luchado aquí en el barrio La Laguna para la construcción de un nuevo parque. Hay una zona de cesión que es del IRD, pero ni el IRD hace, ni la administración hace. Y ese lote está baldío allá. ¿Y el lote es zona de sesión? Zona de cesión por unas edificaciones que hicieron de unos conjuntos, entonces las cedieron para la comunidad. Eso es con SADEP, por favor. Es correcto. Y la otra, ya como estamos en asuntos de quejas, que le pongan atención aquí a esta registraduría local, porque déjenme decirle que hay mucha queja. Tuve que hacer un trámite de un registro civil de una hijada que no vive aquí en Bogotá y me pidió el favor, y es increíble que la respuesta de los funcionarios que están atendiendo ahí, de personas que ya tienen el documento para irlo a reclamar, dicen, no, no está todavía. ¿Cómo así que no está? No, es que el registrador por época de elecciones ya lleva 8 días que no está aquí. Dice, oiga, pero es que tiene que haber alguien encargado que firme ese documento, porque es que yo lo necesito. Inclusive había 2 personas que no eran de aquí, eran de Medellín, y están pagando hotel, están pagando pasaje, y ellos dicen, es que yo me tengo que ir. Y yo, sí señora, pero qué pena, yo no puedo hacer nada, él no está. Y entonces eso es que tiene acumulado. Entonces, hombre, la verdad es que si no está el primero, tiene que haber un segundo que le dé solución a todas esas situaciones. Sí. Bueno, para complementar, qué bueno, yo felicito a todos y cada uno de los que estamos aquí, que nos enfrentamos a hablar de estas realidades que pasan en nuestra querida Fontibón. Eso no lo hace cualquiera. Muchas veces nosotros, por ser veedores de algún programa o proceso, somos hasta amenazados. Somos hasta amenazados porque uno a veces le da la llaga a la entidad. Y sí lo digo públicamente, y también lo digo públicamente de que ahora en los programas y proyectos hay una línea que dice que tiene que haber el espacio de la veeduría en todos los proyectos, ¿sí? A veces en algunos lados, como saben, algunas entidades o la instancia sabe que algunas personas tenemos, digamos, el control, digamos así, hemos estado en la línea de control. Nos dicen, ay, usted puede ser veedora para el proyecto, como me pasó en Cultura, en Carnaval. Nunca es una figura de papel, los veedores que nos escogen para diferentes programas y proyectos. Eso para mí es una falta de respeto hacia la comunidad, de que le digan, en tal proyecto, mire, está la línea que tenemos que tener 1 o 2 veedores en los programas y proyectos. Claro, uno sí puede, con todo gusto,
pero es una figura de nada, porque uno no tiene respaldo de nada. Mire, pasó el tema del carnaval, nunca le dijeron, hubo una sesión acá para decir que se canceló el contrato porque el operador no cumplió, pero en ese momento llamaron a las personas que estaban como vedurías, o sea, pasan por encima de la gente que quiere dar el respaldo a esta comunidad y este proyecto. Y es una figura sin carne, sin un respaldarazo de la misma localidad, de la personería, incluso hasta la misma veeduría. Yo siempre les he dicho, en todos los programas, en todos los consejos tiene que haber la figura de la personería, del personero, de alguien de la veeduría, para que nosotros nos sintamos respaldados, pero no nos sigan utilizando, porque ahora el hecho de decir en el proyecto es que el espacio de la veeduría, pero es solo una firma y nos mamolean, digámoslo así. Entonces, ¿para qué es esa figura? ¿Para cumplir? ¿Para cumplir? No, nosotros tenemos que revelarnos a no hacer parte de veeduría, pero venga, tengo el respaldo de alguien. Porque nos pasó como carnaval, no, ya listo, para de contar. Y esa plática, ¿para dónde fue? O sea, lo internamente, que es un punto, digamos, de tantos en otros programas y proyectos, que es lo que le pasó a Carnaval en cuestión de esto. Entonces, yo digo, a la gente no nos sigan tomando, no nos sigan utilizando como la figura de veedores y veedurías, porque no tenemos el respaldo que se debe. Y para mí eso es una falta de respeto, porque nosotros nos tomamos el tiempo de formarnos en la veeduría. Desde este lado también lo hablo, y es que cuando uno está ejecutando los proyectos, no he visto la veeduría en la ejecución. A mí eso no me afecta porque, pues, gracias a Dios, siempre todos los proyectos los he ejecutado con transparencia, pero no lo veo. Y aquí en Fontimón hay una veeduría muy reconocida por la localidad y hasta por la institución, y es donde pertenecen ellos. Entonces, yo literal, les agradezco por la veeduría que ellos hacen, pero también el tema es que a nosotros, los pequeños, de pronto, ejecutores que hacemos algún proyecto, también se vea, porque aparte de que de pronto uno lo puede hacer bien, no todos lo van a hacer, ¿cierto? Entonces sí me gustaría de pronto que en esos proyectos, aparte de que nos hace la veeduría de pronto IDARTES, que de pronto si yo estoy ejecutando un proyecto de IDARTES, obviamente IDARTES viene y ve qué es lo que está pasando, pero viene una o dos veces exactamente a hacer veeduría, a tomar la foto y a ver qué sí se está haciendo. Y entonces el otro proceso, pues eso es como un 10%, y el 90%, ¿quién lo regula a uno para que haga las cosas bien? ¿Sí? Y muchos ejecutores de personas naturales, o nosotros como fundación o como organización, de pronto lo hacemos bien porque nos gusta lo que hacemos y porque a la comunidad que le estamos ofreciendo el trabajo es la nuestra, ¿sí? Y queremos hacer las cosas bien con nuestra población. Pero yo creo, y se ha escuchado muchas cosas de todos estos temas de estructura local, de diferentes proyectos, de que nunca van a veeduría a ver qué es lo que está pasando con esos recursos. Y estamos trabajando con recursos públicos, porque es que esos recursos no son de nosotros como organización, y entonces yo saqué de mi organización que estoy diciendo, no, esos son recursos públicos. Entonces sí les hago un llamado de pronto a la veeduría, ustedes que son veedores como tal. Todos nosotros somos veedores, de pronto yo también soy veedora ante Cámara de Comercio, también con algunos proyectos también, pero es que la veeduría que ustedes tienen es muy reconocida aquí en Fontimón y nunca se han visto en ninguno de los proyectos. ¿Y por qué no? A mí me llegan, literal, a mí me llegan porque yo soy veedora, a mí me llegan a mi población o al espacio donde estoy ejecutando mi proyecto, y yo con las manos abiertas lo recibo. Sí, claro, vengan, revisen, obviamente, porque es que eso hace que también todo se haga con transparencia, y se haga bien, y que los recursos lleguen al 100% a la comunidad y como se trabajó. Disculpe, un refuercito pequeño con lo que disculpe un segundo, perdóneme, mire, nosotros le damos un llamado muy respetuoso
la personería de acá, porque siempre en los consejos dicen, es que nosotros pasamos la carta para que venga el acompañamiento de un delegado de la personería, pero no hay gente, pero no hay. Entonces si nosotros no tenemos el respaldo de la personería en un programa y proyecto, que se supone que en un consejo dicen, es que se le hizo la invitación para que venga al consejo y no hay personal. Este año no ha llegado al consejo local de discapacidad. Entonces eso es un llamado, su merced, de que a ver, a ellos, o sea, que amplíen el personal, porque es que la comunidad no se tiene que seguir desgastando en todo eso. Es un trabajo de ellos hacer vigilancia a los programas y procesos. Un refuerzo pequeñito. Mire, hay un tema muy sensible, y eso es lo que pasa con los impuestos ciudadanos y los presupuestos participativos. Gente que ganó proyectos acá en la localidad, que más de un edil quisieron politizar, y nosotros en la mayoría que hicimos, llevamos a todas partes para que los ediles no llegaran a politizar los proyectos. ¿Y qué ha pasado hoy en día? No pasa absolutamente nada, no ha pasado nada, y el alcalde está seleccionando lo que él le conviene. Entonces, volvemos a lo mismo. Si usted en su comunidad, las cerquitas, ellos se ganaron un parque, la adecuación de un parque, y salió el alcalde diciendo, gracias a mi gestión se pudo hacer ese parque, y el edil con la foto. Y yo le escribí, le dije, no se ha atrevido, eso es un trabajo de la comunidad. Y la comunidad, gracias a la comunidad fue que se logró ese objetivo. Pero aquí se ganan indulgencias con entonces por eso yo digo, aquí la mayoría queremos de que la gente que esté aquí al frente de la alcaldía, las personas que trabajan con la alcaldía y los ediles estén de parte de nosotros. El alcalde habla de reactivación económica y contrata gente por allá de Suba, de Gativá, de otras localidades, y no le da la participación. Pero es que desde el alcalde no llega. Infortunadamente, es una cuestión metodológica. Hemos tomado nota, infortunadamente tenemos el espacio solo hasta las 11, y además con respeto al tiempo mismo de ustedes, pero estaban levantando la mano ante la señora, usted, joven. Yo quería recoger un poquito como lo que dijo Yolanda y Fabiola. Voy a seguir asustando a Alfredo, pero la verdad, o sea, si acá si no podemos decir la verdad, pues apaga y vamos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que por decir algo, alguna de las ideas, en ese caso, las que me están escuchando en este momento, de verdad hagan presencia para echarle ojito a todos esos contratos, porque como decía allí la señora, esto es dinero público. Y como lo asumen los que han ganado sus contratos, que muy bien lo han explicitado, pero por ejemplo, mire, en unas nimiedades que muchos dicen, pero es que no piensan sino en el refrigerio, pero esos benditos refrigerios se compran con erario público, eso no sale del bolsillo del que ganó el contrato. No toman en cuenta la población con discapacidad, no toman en cuenta si las personas son de tercera edad, que tienen unas úlceras, que no tienen, que tienen el azúcar, que todo eso está contemplado en un contrato. O sea, como dijo Fabiola, uno no puede capacitarse como veedor y después andar aquí así dando tumbos por ahí. O sea, uno habla con conocimiento de causa. Y eso lo está, ¿cómo será el descaro tan grande que están dando unos ¿cómo se llama eso? Pasteles, supuestamente pasteles de pollo, que han agarrado ahora, de que cogen la costumbre de algunos vendedores ambulantes que venden esos pasteles casi a 4 o 5 mil pesos, pero por dentro, ¿qué es lo que tienen? Tienen masa de maíz molido, le echan unas 3 hilitos de pollito y ya eso lo llevan y lo entregan allá, como si fuera, entonces miren, y es dinero y quién sabe por cuánto pasan el rubro en los benditos contratos que están de alguna manera destrozándole más la salud a la gente. Y pues yo sigo, ahí sí hace falta que haya un ojo de verdad, pero en la veeduría claro, preciso y conciso, que haga lo que tiene que hacer. O sea, recogiendo como ahí las el que lo hizo bien, y el que no, pues que asuma, porque de verdad.
Su merced y después de joven. Es que en orden sigue él y después se vería su Yo merced. quiero decir una cosa pequeñita, la importancia de que nosotros los ciudadanos le hagamos control a un organismo de control como es la JAL. Simpáticamente algunos ciudadanos nos han dicho que no lo hagamos, que nos estamos metiendo en problemas por hacer denuncias. Por ejemplo, un edil que tiene su diploma de grado falsificado, es algo que tiene que comprobar, que le hemos pedido aclaración, pero al contrario, pues, quisiéramos ahí el acompañamiento de ustedes para que se diluciden esas cosas, porque esto no suena muy honesto, pero algunos ciudadanos nos han dicho que no nos metamos en problemas, que antes nos van a atacar al observatorio por denunciar eso de manera muy absurda, pero pienso que la veeduría sí tiene el poder para esas cosas. Es algo muy sencillo, hasta en la prensa local está escrito y todo, es simplemente, yo tengo diploma de diseñador industrial, yo se lo puedo mostrar a ustedes, si él tiene diploma, debería mostrarlo, es lo único que nosotros le pedimos, no le estamos acusando ni nada, y no ha habido fuerza que pueda hacer que él se pare como que le diga, aquí tengo mi diploma. Con los colegas de quejas hemos tomado nota y vamos a abordar el joven. Antes de cerrar, solamente antes de cerrar, tengan la seguridad de varias cosas. Número uno, este diálogo es apenas del principio. Nosotros no solamente volveremos, sino que rendiremos cuentas permanentes de los casos que hemos tomado nota. Dos, a través del referente de la localidad y en enlace con el observatorio, háganos llegar toda esa información porque nosotros somos el aliado de ustedes en ese control social. Y tres, bueno, ahora dejamos los datos, por favor, mientras tanto, de la doctora Alexandra. Y tres, ténganlo por seguro que en la veeduría distrital siempre estamos de puerta abierta. Entonces cerramos con el joven, hemos tomado nota de todas las intervenciones, nos toca cerrar por disponibilidad de espacio. Este espacio no es nuestro, nos lo prestaron muy amablemente y pues nos toca también, y además por respeto al tiempo de todos. Y está muy bueno el espacio. El espacio está muy bonito. Y las charlas. Bueno, antes de cerrar, solamente a propósito de todo lo que hemos hablado, quiero invitarlos a una galletita, es así, yo les invito a una galleta para que se rápidamente voy a tomar 3 minutos. Primeras observaciones, digamos que cuando se convocan estos espacios, es interesante tener material de lectura previo, cosa de llegar ya para trabajar sobre el tema, porque es que el tema no es fácil. Tiene muchas aristas, una AFP pues, para sector cultura fue un copo, un fantasma, una herencia, lo bien de vida de la administración Boca Negra, y yo siempre lo expreso así, con nombre o con apellido, porque es que cuando no enunciamos las cosas, pues difícilmente las exteriorizamos, y la palabra recrea el mundo, y pues cubrirle o lavarle cara a Boca Negra. O sea, yo lo pongo desde lo anecdótico. A mí me pasó, se hizo seguimiento con Roquintiva. ¿Quién estaba ejecutando Roquintiva? Una figura que en su Cámara de Comercio tenía como actividad económica los banqueros. Nos pusimos a hacer seguimiento a esa vaina y ¿qué pasó? Nos empezaron a sabotear el proceso que teníamos en Recó, nos empezaron a cerrar espacios, nos empezaron a perseguir. Eso ocurre, tristemente. ¿Qué brinda eso? El tejido comunitario, es la única. Con los ediles es una historia vieja, data desde Betty María Panador, administración de lo positivo, con Montero y con Eduardo. Han venido siendo los mismos, que le vote la gente es el problema. Ahí también tenemos que ver qué ocurre desde este lado del escenario como social de por qué la gente de nuestras comunidades sigue votando a otra gente. Al recodo lo atomiza. Los ediles se burlan del recodo porque saben que allá la gente no se organiza para sacar a una persona. No me gusta la democracia participativa, soy más de pensamiento como libertario, una democracia más directa, pero hay gente a la que le gusta esa vaina. Es interesante que la gente que llegue a este espacio a sentarse sepa por qué viene, a defender los intereses de la comunidad, no los contratos y las cuotas, porque las cosas toca decirlas con su nombre. Han tenido cuotas de personas contratadas desde la administración de Betty María Panador. ¿Por qué es que los ediles no hablan tan duro? Por eso. Tienen cuestionamientos por sus mismos papeles. ¿Por qué no hablan duro en los espacios? Por eso. ¿Quiénes pueden hablar? La comunidad, pero nos toca articularnos con veeduría. Y en ese sentido también conocer cuáles son las limitaciones que ustedes tienen en términos de personal. Porque uno podría decirles, los invitamos a todos los consejos, no basta. O cómo organizamos una mejor manera de hacer veeduría en seguimiento y control conjuntamente. ¿Qué ocurre? Hay un fenómeno muy curioso que uno inclusive siendo no tan, joven pero no tan joven, que es que ahorita se volvió el tema de las denuncias por WhatsApp.
Entonces, un comunicado, sacamos el comunicado. ¿Por qué el comunicado no trasciende más allá? Porque también, tristemente, los grupos muchas veces pelean es por lo de ellos. Y qué pena que no sea así, yo soy muy directo, muy pasional. Hay gente a la que compagino, hay gente a la que no. Pero tenemos que cambiar el chip en términos del recurso, no es para que a mí me paguen, el recurso es para que algo más grande se haga bien. Y ese evento, esa actividad le llegue a la comunidad. Porque es que los grupos no se organizan de mejor manera por eso. ¿Y qué ocurrió con Zona F? Hay un acta, si quieren, yo no sé a qué persona se la pueda compartir el link para que se la reenvíe a los correos y se den cuenta que ha sido el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio aplaudiendo a Boca Negra. Yo llego después, ¿por qué llego? Porque una persona que estaba en gestión cultural perdió por 3 fallos. Llego y en mayo, a partir de un cambio en el reglamento, terminó asumiendo la vocería que antes se llamaba presidencia. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque es que entonces el presidente del Consejo Local ya se el primario. Me pongo acá en la comunidad acá. No. Eso también ocurre con nuestras instancias de participación. Y es un vicio muy malo, porque si uno debe estar con el dedo en la tierra. Con Zona F que ocurrió, como le aplaudieron a la señora, hay un acta firmada en el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Valle. Y hoy por hoy algunas consejerías dicen, ay no, es que pensamos que no era así. Lean. Entonces, hacen lo que dice Fabiola, legitiman desde la instancia con el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. Lo legítimo con esa acta ya la administración se defiende. No, nos fuimos a la instancia. ¿Cuál era la instancia? El tema cultural. Consejo Local de Arte, Cultura. Me aplaudieron antes, me dieron las gracias. Entonces, así se defendió Boca Negra. Ahorita, ¿qué ocurre? Uno no dice que no exista, porque también hay que ser claros, sinceros. Hay juego de intereses propios. Pero la misma instancia tiene que renovarse. El otro año hay elecciones para Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. Chévere que no estemos los mismos. O sea, yo llevo desde mayo 2020, no recuerdo, asumiendo desde octubre, no mentiras, desde noviembre asumiendo, en mayo como vocero, pero me gustaría que lleguen otras personas. Porque es que tampoco la instancia se debe convertir en la posibilidad de estar más cerca a la alcaldía, a la alcaldesa y a ver cómo volvió. Lo que denominan el CBY coloquialmente. No, la objetividad tiene que ser funcional en las instancias de participación. Hubo algo muy cuestionado, y qué pena si lo doy para una instancia en particular, pero nos afectó al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, que contrataran 2 personas, por lo que también hacían parte del CPL, y acaba otro vicio muy curioso de la participación en Contigo, que es que somos, mejor dicho, dichosos ocupando instancias. Entonces, soy el consejero de tal en cultura, pero también estoy en el consejo de tal de no sé qué, pero es que también estoy en el CPL de no sé qué, hermano, o sea, hay más gente, den espacios, pero es que vemos personas encantadas en todas las instancias de participación, y después, toteadas y respondiendo a gatas. Entonces, si yo represento un sector de gestión cultural, me interesa el tema de Zona F, ¿por qué? En mis propuestas, ¿cuáles estaban? Darle paso a la economía naranja. La economía naranja es una lógica extractivista, inclusive, ¿sabe qué ocurrió con el bicho? Como bebía doctor. Lo querían patentar. Y se pierde la tradición y se pierde la cultura. A eso toca darle palo. ¿Por qué? Porque es que nos van a montar. Ya tenemos distrito creativo inclusive, tiene que ver con Zona F porque es un trayecto que conecta, como bien lo dijo el señor, ferrocarril, vía férrea, parque fundacional, todo el sector comercial, eso es Zona F. Y a ver cómo ponemos 1 o 2 grupitos a tocar, a presentarse, y ya con eso reactivamos el plato. No, y reactivación económica, pilas, es cultura local. Y acá una salvedad frente a las modalidades. No hay que confundir una beca con un contrato. Una beca es un estímulo otorgado por la línea del portafolio distrital de estímulos para que tú presentes una propuesta y la capturas. Eso se va, y el micro. A lo macro se van a lo que es un convenio. Las alcaldías, con sus fondos de desarrollo local, tienen convenios ¿con quién? Con el IDARTES. ¿A quién toca hacer de seguimiento? Al IDARTES, porque el IDARTES es el que entrega la bolsa de estímulos económicos y pilas. Ahorita hay otra modalidad que son premios, porque una reapertura no alcanzaron a los grupos y van a dar unos premios. Entonces, ¿a quién toca hacer de seguimiento es al IDARTES?
Porque si tú como ganadora de una propuesta ejecutas la beca, el IARTES te hace seguimiento a ti. Pero quien tiene el convenio es el IARTES. Y eso es lo que se confunde. ¿Por qué? Porque es que una cosa es que yo llegue a asumir un convenio y qué ocurre con la estructura local, que es una modalidad fenomenal en términos de que los pequeños grupos que no tienen la capacidad ni de endeudarse, ni por ley 80 de contratar, acceden a esos recursos. Gasto administrativo que se nos hubiese comido un operado es superior al 20%. Entonces, toca mirar qué se hace con eso. Solamente lo que quería decir es una frase para cerrar, que sobre todo hay que tener cuidado a la persecución que se le está teniendo al deudor ciudadano. Sí, yo he sufrido persecución de varios funcionarios y le empiezan, bueno, usted se pone a mirar lo que está mal y le empiezan a hacer persecución que usted es problemático. Automáticamente se vuelve problemático. Así es. Mientras de apoyo a las veedurías ciudadanas. Me llama mucho la atención este tema porque primero es hacerle la solicitud para ver cuándo se puede hacer una reunión con estas redes de veedurías ciudadanas que son a nivel Bogotá, distrital, y que manejan diferentes aspectos y temas. Entonces sería muy interesante porque pues ya muchos de nosotros como veedores a nivel distrital no tendríamos que estar pariendo para que las administraciones locales nos den información. Alfonso, tomemos nota del doctor para hacer un ejercicio de socialización de la herramienta con la red. Con la red, Claro, diría, vamos a hacerlo sí, con todas las localidades, pero especialmente uno, nos hacemos una sentada con los colegas de la red. Es correcto. Y la segunda pregunta, pues se me adelantó el compañero del alcalde de acá. Se han venido dañando muchos procesos. A pesar de que ellos tienen su intención de trabajar, han chocado muchos con las comunidades de aquí. Es imposible hacer esto con un alcalde encargado. Entonces, ¿qué están haciendo o qué se va a hacer a partir de hoy por parte de la veeduría distrital con ese alcalde encargado? Porque la verdad no está llenando mucho las expectativas aquí en la localidad. Es un problema la interinidad, es un problema Es correcto, sí. que termina en las comunidades y en esa comunicación que debe haber. Señora. Sí, claro, muy buenos días para todos y todas. El tema de la veeduría, pues sinceramente a todos los que nos gusta hacer veeduría, los programas y proyectos, pues nos afana bastante porque la veeduría ha sido una ente de control que ha estado con el pueblo, digámoslo así, nos ha escuchado. Es una de las más cercanas en sistemas de control. Y pues nos afana porque pues, sinceramente hemos trabajado hace muchos años con la veeduría en diferentes espacios y escenarios y pues ahorita aún más. Ahorita tenemos, me refiero a las veedurías especializadas, ¿cierto? Me refiero a las veedurías especializadas. Muchas de las comunidades pues les harta como ese tema de reunirse, de conformar una veeduría, de llevar papeles, de conformarse, de tomar los talleres, porque es que uno para ser veedor tiene que formarse también y saber cómo es que la raíz para poder tener incidencia en los diferentes programas y proyectos. Les cuento, pues por lo menos ahorita nos conformamos con una veeduría especializada para el tema de integración social. Es muy tenaz lo que está pasando con integración social. Y nos tocó tomarnos integración social la sede, porque es muy triste que estén cerrando comedores, que no estén entregando bonos, que los centros crecer, que los centros integrarse, todos los temas de discapacidad, todos los temas de adulto mayor. Entonces, ¿estamos hablando que Bogotá no tiene hambre? ¿No tiene hambre? ¿Estamos todos seguros? Entonces, esta es una fortaleza que la veeduría nos trae a mano, que podemos tener una herramienta y no la tienen como en cuidados intermedios. Eso es algo cruel, eso es algo macabro, que quieren callarle la boca al pueblo, y así no es, porque internamente lo que está pasando en muchos hogares es dura la situación, y unas personas que tienen unos programas ya legales por políticas públicas ganadas,
que no son limosnas, ni son agradezca que no. Y tenemos algo que nos fortalece, que es la veeduría, que es la que tenemos al pie, que podemos estar con ellos y no las tienen en jaque mate. No, el pueblo tenemos que pronunciarnos, porque no es lo que digan también allá, sino es lo que diga la gente, el pueblo, cómo de verdad sí nos han servido esas veedurías, cómo sí hemos tenido sentada al lado a la institucionalidad que nos dé cuentas, porque esto, porque no lo otro. Pues discúlpeme, pero es que es algo integralismo, o sea, que está pasando muy cruel. No hay nada que disculpar. Allí le tengo una Y cosa. es un sentir que de verdad las comunidades más vulnerables que no pueden estar aquí tienen que tener voz, pero siempre tenemos que ir de la mano con alguien que nos dé espaldarazo, como la veeduría. Gracias. Nada que disculpar, muy pertinente. Le tengo una cuña. Desde octubre del año pasado, nosotros en la Unidad para la Contratación lanzamos la venta por la vigencia de los contratos. Y ahora con lo que sucedió, que se les vencieron los contratos en las manos. Y eso fue lo que generó el cierre de los comedores comunitarios. Volvimos a lanzar la alerta y seguramente eso va a pasar. Entonces, cuando la alcaldía empieza a trabajar, se empiezan a notar esos vacíos en todas las entidades. Entonces, yo una vez le hice una pregunta a una persona del grupo de la CAL, le dije, bueno, entonces me dice, mira, acá te tengo un video para poner una multa, como dice la ley, que si alguien bota una basura el día, de la forma que no es, una multa, eso dice la ley. Entonces dice, no, nosotros no ponemos multas, los que ponen multas son las policías. Entonces le pregunta a la policía no, nosotros ponemos multa con acompañamiento de la entidad. Entonces, bueno, ¿a qué punto yo voy? Que supongamos acá los cargos públicos se han vuelto cargos de adorno. O sea, dicen, no, nosotros estamos haciendo toda la cuestión. Bueno, pero ¿cuántas multas han puesto? No, pero estamos trabajando, no, pero ¿cuántas multas han puesto? ¿Cuántas multas han puesto de basura? ¿Cuántas multas han puesto de ambiente? O sea, es que toda la cuestión se mueve así. O sea, desafortunadamente, pues es que para eso está la ley. Nosotros si estamos infringiendo una norma, necesitamos la ley. ¿Qué problema tenemos acá que se nos está creciendo? Entonces los vendedores ambulantes, el ruido y las empresas que no están respetando el lugar de un barrio. Entonces uno llama a la policía y la policía ya como no tiene eso en el código de policía, que las empresas pueden hacer ciertas cosas. Bueno, entonces la policía no está obrando, ¿no? Entonces ese problema tenemos, que las entidades llegan hasta cierto punto. O sea, me he dado cuenta que, perdón por mencionar una entidad, sobre todo el IDEPAC. Yo no sé el IDEPAC, pero sobre todo por la parte de yo conozco la Junta de Acción Comunal. Se quejan todos los comunales de que no reciben la instrucción adecuada, se quejan todos los comunales de que la funcionaria no tiene conocimiento, se quejan todos los comunales una y otra vez. Yo no sé si es porque a una sola persona del IDEPAC le toca todo contigo, entonces es un trabajo grande, la verdad no sé. Pero de todas formas, o sea, la cuestión sigue. ¿Cuándo necesitamos la Junta de Acción Comunal al IDEPAC? En las elecciones de juntas. Porque es que ahí es donde realmente se necesita para que haya un proceso transparente. Y es donde menos aparece. Y aparecen en todo lo demás, pero sí en esa parte que nos necesitamos no aparece. Entonces, sí, hay que hacer una revisión definitivamente al contrato. No es para nadie es un secreto que las contrataciones muchas veces a dedo, pues obviamente yo no me voy a poner a señalar quién porque no tengo el conocimiento, pero sí lo sabemos. Pero si es así, por lo menos que estas personas se capaciten y que hagan su trabajo de la forma adecuada. Hemos tomado rotación, está el tema del IDEPAC. No, si quieres subo la voz, no tengo rollo. Pues listo, frente a Zona F, pues es un tema muy álgido, sobre todo para el sector cultural. Me presento, mi nombre es Steven Ramos, soy vocero del Consejo de Calidad Cultural y Patrimonio Cultural, también consejero de gestión cultural. Porque es un tema álgido, porque la administración de Johanna Bocanegra no fue fácil para el sector, que represento, o inclusive uno podría denominar persecución, o como que algunos sectores que hacíamos veeduría nos hacían a un lado, organizaciones particulares. Con Bocanegra no fue fácil. La propuesta es álgida, es compleja, porque la señora no comprendía que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Entonces tener un reloj de sol, un reloj traído de las Europas en la plaza, pues era una propuesta que uno decía como, bueno, ¿en qué mente cabe? Uno,
Dos, la organización peatonal del parque, o como esa obra de infraestructura, pues tampoco se ve. Los sectores hemos sido muy golpeados. ¿Por qué? Porque esto viene en una lógica de distritos creativos, área de desarrollo naranja. Uno hablaría con la de espacio público de unos demos, posiblemente, administrados por lo público y lo privado. Ocurren en otras localidades casos como el Distrito Creativo de San Diego, como el Distrito Creativo, creo que es Avenida, en los Aquenes fuerte por el mercado de las pulgas. Pero en Fontibón no se ha logrado conectar el sector privado, el comercio más cercano que tenemos es el de los bares, y también tenemos el tema, para muchos álgidos, de la zona del Loma del Modelo. Entonces es un reto a nivel infraestructura, obra y de articulación de lo público y lo privado. ¿Por qué? Muchos artistas y consejerías, y pueden ver la página del micrositio donde están todas las actas del consejo, le aplaudieron a la señora en su momento, porque no dimensionaban que los que no estábamos ahí éramos los artistas u organizaciones de lo popular. Y comunidad en general. Y comunidad en general. Y con los ADNs ocurre algo muy curioso, y ustedes pueden revisar. ¿Quiénes están contratando a nivel nacional? Las grandes industrias. Por ahí de pronto Árbol Naranja de producción musical. Ya lleva muchísimo recorrido, pero difícilmente reconoce lo que hace la gente del territorio. Y acá tenemos diversos sectores: danzas escénicas, teatro, música, audiovisuales. Y no es el único tema. También tenemos un chicharrón, como uno denomina coloquialmente, con estación de tren. La señora decía, exclusivamente, que iba a ser una cinemática a cielo abierto. Entonces la estación aún está ahí. Y se limita mucho la alcaldía en intervenir, porque eso depende de una entidad de carácter nacional. Pero la administración de Boca Negra lo invirtió. Entonces, Zona F es un tema complejo para los culturales. Yo le extendí la invitación a las otras consejerías. No están, me demoré en llegar. Pero pues la idea sí es plantear que de retornar esos recursos, sí tienen que revisarse muy bien cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros es un fantasma hablar de Zona F. Y no es, digamos, una propuesta ni maravillosa, ni ingeniosa, sino que es una mala herencia, inclusive lo denominamos así. Porque cuando se hacen las cosas mal, cuando no se convoca a la comunidad, cuando no se entiende a los sectores, pues la señora ya está casi que investigada. O sea, Boca Negra no está bien, está diputada. Entonces la señora lo que sí nos deja a las comunidades y a los sectores es unos chicharrones tremendos. ¿Por qué? Porque el reto es ver cómo no se pierden los recursos. Y ahora hay otra discusión con los recursos. Mucho de este recurso muy probablemente se esté proyectando para malla vial, porque por los techos presupuestales desde Encuentros Ciudadanos hay más fuerza en lo cultural, se pierde fuerza en malla vial, a diferencia de la administración pasada, que tocaría ver qué hizo también Boca Negra. Y pues esa sería mi intervención hasta este momento. Oportuna. Lo primero que yo tengo que entregar es que decirle, mire, su casa, su parque, lo que tengo que entregar unos diseños para que él me los apruebe y me dé el aval para continuar. Yo hablé con el contratista y él me decía, pues, no entiendo por qué con tantas empresas de ingeniería que hay aquí en Bogotá y aquí en la localidad, por qué fue una localidad con una empresa para caer, empezando por eso. Que el tipo no tenía ni idea de lo que le estaba yo diciendo. Y desafortunadamente, ¿cómo es que le pagan un anticipo a él y no entrega ningún documento y le pagan prácticamente el 99% de ese contrato? Y uno le pide los diseños que son los de ingeniería de detalle como tal, y él dice que no tiene nada de eso. Yo le solicité a la administración en su momento que me regalara el contrato, la copia de ese contrato, y que pudiera hablar con el interventor del contrato, porque la había una interventoría. Y nunca, a la fecha, nunca me entregó ningún documento de eso. Entonces, ¿cómo hablan de un presupuesto? Si usted tiene que tener, si usted va a sacar un proyecto, usted tiene que tener un presupuesto aterrizado, un estudio de detalle, de ingeniería de detalle como tal,
que desafortunadamente no existe. Ahorita hay casi 22.000 millones de pesos y quieren sacarlos para la malla vial. Sí, la malla vial se necesita, pero también la parte cultural lo requiere, ¿sí? La recuperación del parque fundacional. Pero aquí créanme que aquí ha sido, perdónenme el término que voy a utilizar, pero ya se cansa uno de estar golpeando y golpeando y nadie le responde a uno. Pero lo triste es que aquí parece que hubiera una mafia. Una mafia para solamente elegir a dedo quiénes son los contratistas acá. Y desafortunadamente en este salón, que yo he visto tantos debates de eso, no pasa nada, y ahí no pasa. Y un debate, porque esto se ha debatido en esta sala, pero no pasa nada. Y yo digo, es donde yo digo, ¿dónde está? Ya pusieron una oficina en la Contraloría aquí local, y no pasa nada. Y aquí el alcalde lo que le gusta es el protagonismo. Le gusta la selfie, que lo vean que está haciendo el parque, pero como yo le digo al alcalde, le digo, venga, ¿con qué materiales usted hizo el parque? Preguntémosle al contratista si está cumpliendo la normatividad que exige, ¿sí? Pero no, aquí hacen eso una cantidad de brochazos, como pasó en la revisión de cuentas, que llegaron, me invitaron a los colegios de aquí, a un colegio en particular, para que llenara todo el parque y vieran que había participación de la comunidad. Entonces, tenemos que, nosotros como ciudadanos tenemos que ser más incisivos con este tipo de actividades. Pero aquí, desafortunadamente, la información nunca nada. Nunca nada. Esa plata prácticamente la veo como perdida porque hay unos que quieren que se libere, otros que no quieren que se libere. Que no entiendo por qué, si van a meter todo el dinero a la malla vial, entonces ¿qué pasa con el sector cultural como lo dice aquí el compañero? Entonces, aquí tenemos que tener un equilibrio. ¿Para qué? Para que toda la comunidad se vea bien representada socialmente. Ahí hemos tomado bastante más zonal. Respecto de lo que él dice, yo siempre he tenido una inquietud, bueno, muy buenos días, si de pronto me paso un poquito de preguntas es porque llegué aquí tarde. No, se preocupe. Pero me asalta, pues, no sé, como mal genio y de todo de ver de que lo que dice él es real. Aquí la mayoría de los que estamos en este momento en esta sala concurrimos en otras tantas y siempre como en la lucha de buscar que pues Fontibón vuelva a ser medianamente, aunque duela para los que dicen que el tiempo pasado fue mejor, pero cuando digamos a Fontibón se le quería y se le demostraba ese amor, digamos como en lo que se proyectaba para desarrollo del mismo, ¿cierto? ¿A qué voy con todo eso? Ahorita hay una cantidad de dineros, porque eso que digan que dinero no hay, sí lo hay, porque si no, entonces porque hay tanto contacto por ahí, mal hecho, mal elaborado. Y yo le llamo el ataque contra crisis de hace unos, no sé cuántas administraciones para acá, donde yo le llamo justificación de costos, administrativamente eso existe, y pues se toma como caballito de Troya las necesidades de la localidad. Yo soy una persona que yo hubiera querido ser artista. A ver, ¿por qué digo esto? Para no ir a despertar susceptibilidades de que piensen que estoy en contra del arte. Para nada, por el contrario. Pero las cosas súper bien hechas, que de verdad sí lleguen las cosas como deben llegar a la comunidad, a las comunidades. No estoy en contra de esos contratos, digamos, que se están haciendo tan así y tan por montones con lo que es el arte, sino que no los están haciendo como debe ser. Se habla de apertura económica y digo yo, ¿qué apertura económica hay cuando solo se permea a una persona, a un firmante? Y se coge a unos conglomerados a utilizarlos, a que llenen planillas por montones para justificar un cobro, pero en realidad lo poco que queda es ni siquiera una técnica real de lo que se pretende llevar. Eso por un lado. Por otro lado, simplemente dicen, ay, venga, hay una convocatoria para, digamos, el que quiera técnica vocal. Y así muy someramente, pero eso sí la firman hasta lo que más se dé. Pero a uno no le dicen cómo está elaborado ese contrato, qué contiene ese contrato, qué es lo que le sirve a la comunidad, qué se le va a dar a la comunidad. Aparte de un conocimiento, porque es que aquí, si se habla de apertura económica, no solamente una persona es la que debe ganar.
Entonces, pues con base a eso es que yo siempre he tenido como esa inquietud, porque eso es de dominio público en la localidad y no hacen nada las IAS. Y si uno se guiña a las IAS y las coge y les dice las cosas, bueno, los más sinceros obviamente dicen, pero es que pues ese es un tema que de pronto ahorita no sé, pues es que eso es muy profundo, pues o sea, es como que la serpiente agarra a escurrirse cuando le llega el calor. Es que, perdónenme, pues que me estrese de esa manera, pero yo veo que aquí todo el mundo escurre el bulto y se están valiendo de cosas, digamos, necesarias de la localidad, porque, o sea, ¿qué localidad sobrevive sin cultura? Yo creo que ninguna. Pero entonces, ¿qué están aprovechando? Esas necesidades de los que tienen la capacitación o del profesional y del que quiere aprender para hacer, me perdonan nuevamente la coloquialidad, lo que se les da la gana con la localidad, justificar dineros y todo queda, pues miren cómo está Fontibón. Fontibón está hecha un desastre en todo. Y lo he dicho en Contraloría, lo he dicho donde me toque decirle y lo seguiré diciendo. ¿Por qué? Porque es que es real y Fontibón, tierra de todos, tierra de nadie. No hay dolientes y solamente es una voz que aquí, después que salgamos, yo no sé, aquí se pierde en el eco que hay en este espacio, no más. Entonces, eso es lo que yo quisiera que pronto ustedes como diría, ahora ahí, bueno, esa ya la coloqué, no sé si hay que plantearme un poco, porque si se supone que cuando uno ve que hay un ente que medianamente, aunque sea es el oído de la sociedad, y digamos de esta Fontibonense, y uno siente como que de verdad lo están escuchando, y eso no, así sea una necesidad de servicio, no, que le pongan cuidado, pero se los van llevando. Y no hay alguien que le dé una respuesta a uno de decir, oiga, no, diríjanse como comunidad con un derecho de prevención, o qué sé yo, qué caray, porque eso ya ni sirve, veo yo. A que, por ejemplo, no se lleven un contralor, no se lleven un personero, no se lleven una persona de estas que hacen el control aquí en la localidad y que de alguna manera, pues, al menos le den un tiempo prudencial para poder jalonar cosas, como por decir algo, llegar a sacar a Fontibón de esta hecatombe en la primera. ¿Vale? Muchas gracias por escuchar. Lo que pasa es que esos contratistas hacen el trabajo demasiado remático. Pues yo no soy profesional ni nada, pero por lo que yo veo y entiendo. Hicieron hace como 5 o 6 meses, terminaron una obra en la Camilera que se llevó más de 4 cuadras, creo, y ahí no pasaban carros porque los estaban arreglando y duró la obra como más o menos entre 4 a 6 meses. Y esto hace como 6 meses que terminaron esta obra y en este momento se desbordó todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Hacen el trabajo mal, pero ¿y de dónde sacan la plata? Ahorita al final me da el dato y la semana entrante abro con alerta sobre ese Daniel Santiago. Pues. Tomemos nota de ese dato para ver qué pasó con ese contrato. Perdón que la interrumpí, continúe y después la señora. Y así pasa, allá por la doble avenida de Villemar que sale y la Modelia, también arreglaron, y ahorita está con la que al sector tan grande, apenas hace así y le toca despacio para porque se sigue exportando todo eso. Y lo arreglan, y así está toda la parte de Villemar. Entonces yo me explico, ¿de dónde sacan los dineros para pagar esas obras? Y no dan nada. ¿Qué es lo que está trabajando el que se compromete a hacer esas obras? Trabajan demasiado remar. ¿Qué calidad va a tener eso? Y por todo Fontibón es. Otra cosa es de los carros. Los dueños de fábricas, de empresas de aquí en Fontibón, como pasa ahí al lado de Islandería, donde existía la Islandería porque ya no existe. Ahí de más allá, más acá, es una persona, dueños de esas fábricas grandes, llegan los camiones, que me imagino que estos camiones deben pesar demasiado, y sobre el andén también está vuelto mierda.
Por favor, en el acta no. Esa es la salida. Por favor, que en el acta no vaya a quedar eso. Después de que están sacando la mercancía para llenar esos camiones y para estacionar los camiones también, los cuadran ahí. La trampa que a mitad de calle, los carros pasan así, uno por dónde va a pasar. Es una oye señor, porque no cuadra bien el camión para uno poder pasar. Ay, esto si es suyo, entonces grite, ponga demanda, ponga no sé qué. Eso es lo que contestan, pero los que están pegando los camiones, ¿no? Que no tendrán ni idea de qué se está tratando, que están dañando las calles, que están dañando el pavimento, donde uno está pasando el andén. Y eso no lo arreglan para nada. Vayan y miren cómo está todo esto destrozado, de vuelto nada. Asume el compromiso, páseme el dato y con Daniel Santiago, semana entrante, yo mismo le mando el informe de cómo está eso y requerimos a la calle. Y yo lo que me pregunto es que ¿de dónde sacan los dineros para pagar eso? De nuestros impuestos. Pues claro, por eso la primera pregunta que usted hizo, ¿por qué no tiene hambre? En ese sentido sí. En ese sentido sí. Porque como dice el señor, ¿de dónde sacan los dineros? De los impuestos que nos sacan a nosotros. Utilizar y hacer algo como más agito, no sino algo que sea fuerte, porque hay carros pesados como los de calidad de materiales, los Transmilenio, ejemplo en la parte de San José, yo vi con un señor carizado por un hueco que hay al frente de una empresa logística donde hay mulas y es al lado de la pista del aeropuerto. Es súper peligroso y tienen dañado también los adoquines. Horrible, y esa empresa tiene quejas ahí mismo de la Junta Comunal de San José y no han hecho nada. Tomamos nota de eso, lo escuchamos. Bueno, ahora sí me refiero a Zona Franca netamente. De Zona Franca, bueno, me he encontrado con la antigua coordinación del hospital de Zona Franca, que era la doctora Lidia, que fue bastante conflictiva conmigo, anteriormente. Me encontré con dos cosas graves en Zona Franca. La primera, que llegué más o menos a las 3, 4 de la tarde y estaba una persona muy corriente peleando ahí con el vigilante, diciéndole: no, pero es que yo tengo mi mamá enferma, necesito que me den la droga. Y la señora, la vigilante le decía: no, es que los señores de la farmacia están en hora de almuerzo. Eran las 3 de la tarde. Y no es la única vez que me ha pasado con esto de la institucionalidad de Continental. Varias veces, el otro día fue en Puerta de Ceja, que llegué a las 10 de la mañana y bueno, así parecido, como estaban en hora de almuerzo, y a veces las cosas que ya tienen que estar a una, no sé por qué. En fin, allá en Zona Franca, entonces, bueno, yo empecé a hablar con la vigilante, le dije que como así que no era almuerzo, que eran las 3 de la tarde. Entonces ahí empezaron ya, yo como tenía la chaqueta de la asociación de usuarios, ya empezaron a llamar a la gente y ahí atendieron al señor y me atendieron a mí. Entonces en Zona Franca pasaban cosas así. Tenemos también otra cosa que me sorprende de Zona Franca, que ellos no fueron capaces en la pandemia de poner el vidrio por la cuestión del COVID, o sea, cuando no había vacunas ni nada de eso. Pero es que es chistoso porque sí pusieron un detector de armas, perdón, de metales, de armas no, de metales a la entrada. Que yo digo, ¿qué es más necesario, el vidrio o el detector de metales? O sea, realmente esa administración de Zona Franca del hospital fue otra cosa que me encuentro un señor que estaba lloviendo y estaba a una cuadra del hospital de Zona Franca, del centro médico, perdón. Y el señor la señora me decía: no, es que no nos quiso llevar la ruta de la salud. Yo, ese mismo día que encontré lo de los funcionarios que estaban mostrando y todo eso, dije: pero son las 3 de la tarde y pasó la ruta de la salud. No, es que no tenemos tiempo, no. Y se fueron y no quisieron llevar al salón al señor. Y el señor le tuvo que aguantar ahí con el papel y todo, un señor en silla de ruedas. Entonces, y eso yo les puedo seguir contando cosas de Zona Franca. Digamos, llegan y usted va, lo llama, le dice: no, usted tiene la cita, en una cita médica, usted llega allá al centro de salud de Zona Franca y en último momento le dicen: no, es que el doctor no viene.
Entonces, si eso lo hacen repetidamente, entonces... Hay un tema, ese es un tema que a través de nuestra delegada de quejas vamos a hacer seguimiento. Lo que pasa a la salud, uno llega a pedir una cita y le pasan un papelito. Llame. Lo vamos a llamar, le ponen una contestadora y son 2 horas, para que uno me lo dicho por vos, porque uno ya como trabaja ahí con el medicamentos no entregan. Perdón, en orden. Primero, el joven que estaba tratando, sí, no sé qué pena que indique como no me es el nombre. Después, el señor y después la señora. Bueno, primero, gracias por lo pues varias cosas. O sea, si vamos a hablar de zona F, es entender que esto viene de la administración pasada y es entender unas relaciones de que eso pasó por aprobación y defensa de los ediles. Número 1, recordar quiénes fueron los ediles escuderos de Boca Negra. ¿Quiénes fueron? Gerardo Montero, Eduardo, y ahorita se me pasan otros. Pero principal, la defensa que ellos hicieron nos afecta hoy día y nos tiene hablando aún de eso. ¿Y qué ocurre? A esto de zona F le salen unas aristas. Entonces desde el sector cultural le sale un contrato, el 262, y acá tenemos que empezar a mirar y a desmenuzar con detalle que ahorita, además de contratistas, figuras jurídicas, licitaciones y demás, empiezan a subir contratos de prestación de servicios. Carnaval no se hizo. ¿Y no se hizo por qué? Porque era un contrato de prestación de servicios a una persona natural, que muchas veces en los espacios de seguimiento de la JAL hablaba como empresario desde una SAS, pero se presentó como persona natural. Entonces, ¿qué ocurre con la contratación? Y Gerardo y Eduardo, el polo del Partido Liberal, y a mí no me da cosa decirlo con nombre propio, porque lleva uno bastante tiempo conociéndolo. Ellos llevan tiempo acá, anclados, anquilosados. ¿Y a quiénes han afectado? A la gente. O sea, también hay que hacer un ejercicio de pedagogía para que la gente entienda que el voto no es señor de me la deja, señor resuelva mi impuesto. No. Y eso es lo que nos tiene llevados, perdón la palabra coloquial, con esa lógica política. Conecto esa uno de relaciones de poder con instancias de participación. Y perdonarán que sea así en pasional, pero pues soy así en los espacios. Hay veces me quieren, hay veces no. Hay una cooptación de las instancias de participación. ¿A qué denomina una cooptación? Que las instancias de participación, algunas, y sector cultura se vio afectado, tuvieron alguna vinculación laboral con la alcaldía. ¿Es malo? No, pero ¿cómo hace usted una labor objetiva siendo contratista de la alcaldía a la que le tiene que hacer seguimiento? O sea, y muchos dicen, no, es que yo estoy en todo, estás en todo tu derecho, pero si representas un sector, ¿cómo vas a ser objetivo para defender el sector con el brazo que te está dando de comer? O sea, también hay que ser muy conscientes. Esa es dos. La tercera, los invitaría a la veeduría a hacer acompañamiento a las instancias, porque las instancias desde la ejecución de todos los proyectos de Fondo de Desarrollo Local nos vemos con mucho chicharrón. Y acá lo divido en dos. Uno, hay un ejercicio muy fuerte que toca hacer con los sectores, que es en términos contractuales y en términos tributarios. ¿Por qué? Porque es que Ley 80 por contratación pasa por encima de cualquier lineamiento distrital. Y eso le ocurre al sector. La Ley 80 para contratación hace que a los grupos les cobren RTI y RTfuente, pero toca hacer un ejercicio pedagógico y ver cómo la contratación se optimiza en esos recursos. ¿Por qué? Porque Carnaval no se lleva a desarrollo con el señor nefasto que estaba Edgar Algo, que se me pasa el nombre inclusive, es porque el señor buscaba sacar más ganancia de lo que de entrada ya tenía por su propuesta económica. Y la propuesta económica la conocía el sector. ¿Y por qué conectó esto? Porque desde Boca Negra tenemos unos rezagos de cosas mal hechas y eso nos tiene aún resolviendo este tipo de situaciones. Contrato 262. El contrato 262 tenía varios componentes. Uno, distrito creativo. Se iba a generar una mesa de distrito creativo. ¿Por qué? Porque en teoría se suponía que la idea brillante de esta señora, el reloj solar traído de las Europas, iba a funcionar, que el parque iba a ser revitalizado y el parque toca revitalizarlo. O sea, es la lógica de la ventana rota. Ese carro con una ventana rota, sea en el barrio más gomelo de Bogotá, se deteriora y el parque requiere inversión. ¿Qué ocurre con Casa de la Cultura? Otro chicharro. Y eso se le dijo a la alcaldesa Claudia López en el encuentro que hubo con algunas vocerías en un restaurante cerca al recurso. Se le dijo, señora, ¿cultura cuál es chicharro? Pues tiene. El parque tiene que ser revitalizado.
La Casa de la Cultura, toca ver qué se hace, cómo le pueden invertir. Y es más complejo, el chicharrón es más complejo porque que las escrituras no son de acá, tienen un boroló. ¿Y por qué hablo del parque? Lo incluía zona F. ¿Por qué hablo de la lista 262? Distrito creativo. Fontibón es la única localidad que tiene un distrito creativo inclusive. Nos lo impusieron. No se concertó con la gente, no se hizo un análisis socioeconómico de cómo era la oferta y la demanda de consumo cultural. Eso no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Administración boca negra. O sea, al pan y al vino. 262, ¿qué más tenía? Un congreso para el sector cultural. Eso cogió pandemia. Y eso aún no se ha ejecutado. Y aún, dicen coloquialmente, aún es una papa caliente que tiene la administración a ver cómo se ejecutan los recursos. ¿Qué otra cosa había? Una escuela de formación en títeres, asesorada por un cultural que le mintió al sector, pero asesoró al contratista. Entonces, tercero, escuela de títeres desconociendo que, aunque es un sector fuerte, hay sectores como la ALSA que se llevan mucho. O sea, hay más grupos de ALSA que de títeres. Entonces tampoco hay realidad territorial. Ese fue el tercero. El cuarto, unos como recorridos o casi escuela de patrimonio. Entonces, eso no se ha ejecutado. Eso no se ha ejecutado nada. Se socializó como 3 veces ante el Consejo, supongo que alguna ante la JAL, y eso ha quedado quieto. El rollo es que es un recurso que viene desde Administración Boca Negra. Llegó pandemia, no se pudo ejecutar por lo mismo. ¿Cómo haces un congreso fuera de Bogotá? ¿Cómo haces escuelas de formación? Así sea con población cautiva en los colegios. No se podía. Era 2020. Las sesiones eran virtuales. Y lo otro que ocurre es que acá los operadores han cogido la manera de cambiar de representante legal, como si la gente no investigara. CPM, Hogares y a la Vida, Carlos Pinzón, se me olvida el otro apellido, que fue nefasto como contratista acá para el sector cultural, y cambian nada más de representar. También hemos hecho varias advertencias desde la delegada. Y pilas, eso estuvo recién inicia esta administración distrital. Sale Luis Ernesto leyendo un comunicado de todo lo que encontraron de contratación indebida y sale nombrando a CPN. Y después dijeron, quien ejecuta eso del 202 era cercano a CPN y Hogares y a la Vida. Entonces, son vicios que se han generado. Acá difícilmente los ediles van a hacer su trabajo cuando tienen ahí conflicto de interés. Entonces, mensaje claro, pilas por quién votamos, a quién apoyamos, porque ya nos han hecho mucho daño. Con Montero, 2009, Festival Rock Intiva, lo ejecutaba Chimiligagua, defendían a Chimiligagua, y recordemos qué pasó con Chimiligagua y con Venus. Entonces, todo eso nos ha traído acá, zona F. ¿Qué se va a hacer con el parque? Ya no va a haber reloj de las Europas porque esa es una plata también mal invertida. Y hambre sí hubo. Recordemos la época de trapos rojos. ¿Dónde vimos trapos rojos en la localidad? Es que hay pobreza invisible. O sea, que uno no demuestre que está en una situación compleja no quiere decir que la gente no viva con hambre. Y la informalidad, tan pronto hubo bloqueo, despertó el hambre. Entonces, ¿puede haber reactivación económica? Sí. Puede ser que sea para el sector artístico y cultural, sí, pero toca sentarnos, como dice la señora, a trabajar con las comunidades. Y pues que la veeduría ojalá acompañe las instancias de participación, porque algo muy delicado, y con esto cierro, es que nosotros como instancia de participación, llámese Consejo Local de Agricultura, CPL, mesas y demás, no podemos ser comité de aplausos. Y eso es delicado. Exactamente lo que él está diciendo, no entiendo, no comprendo. Aquí escucho muchas quejas de esa boca negra, muchas.